Hola, estamos nuevamente en el cuarto capítulo de Hablemos de Danza, Diálogos Corporales, mes de mayo. Estamos con una gran investigadora de las danzas, una compañera de hace tiempo, creadora, compañera de varios lugares. Vamos a ver dentro del trabajo que tenemos en este conversatorio el lanzamiento del libro que se hizo acá en el territorio Aysén, en Coyhaique, en el espacio Zingara, del libro Movimiento 360. Vamos a saber cómo, desde dónde nuestra invitada creó esta investigación, quiénes la acompañaron, algunas preguntas por ahí, algunas dinámicas que se vivieron. Así que ese es un trabajo hermoso que viviremos en este cuarto capítulo de Hablemos de Danza. Investigadora de las danzas. Estamos con Alena Arce, pero antes de presentarla, quisiera que ella se presentara, ella nos dijera quién es. Entonces, antes que todo, antes que te presentes con las personas que somos acá del territorio, sobre todo quienes vemos este programa y que se expande a través de las redes sociales igual, preguntarte quién eres. ¿Cómo tú te defines en este presente como Alena, que yo te conozco así? Preséntate. ¡Wow! Uno acá empieza a viajar porque es como, ¿cómo me presento? ¿De qué manera? Bueno, sí, soy Alena, Alena Arce Calderón, son mis apellidos. Me considero una mujer trabajadora de la danza, que también tiene la inquietud de estar desarrollándose en el ámbito de la capoeira como disciplina, como forma de vida, y que soy madre de Dante y Damián también. Trabajo en la gestión del levantamiento de un espacio cultural también que se llama Movimiento Sudamericano, que tiene como la idea, la valoración de colocar las diferentes prácticas del cuerpo, ponerla en valoración desde el territorio sudamericano, como que esa es nuestra fijación, nuestras ganas, nuestras voluntades. Estamos abiertas obviamente a todo ese nutrido panorama. Son como mis áreas donde me dedico, y la verdad que sí me puedo presentar así porque es lo que amo y lo que soy también. Sí. Oye, yo te presento como una investigadora. Sí. ¿Te pones la capa de investigadora? Sí, me gusta también. Sí, me gusta mucho estudiar, y el estudiar está de la mano de esta investigación. La investigación te permite como un viaje un poco más libre dentro de lo que cada uno está desarrollando como campo, como ese lugar de insistir en ciertos lugares que son importantes para ti. Y ahí viene el estudio, viene la disciplina, viene la involucración con diferentes personas, que lo gesto todo dentro de mi práctica, que es Movimiento 360, donde involucro la capoeira, donde involucro la danza, mi vida, mi creación, mi lugar de formación, mi lugar de gestión también, y me voy desarrollando humanamente, porque ahí es como que aparece de verdad todo. Está muy de la mano de cómo uno también espiritualmente se va desarrollando en la vida. Bacán. Y sí, investigadora, sí, me siento así. Maravilloso, maravilloso. Oye, quiero como que nos cuentes un poco también ese espacio de formación, y ese espacio de formación que marcó tu vida para ser quien eres como trabajadora del arte de la danza ahora. Wow, yo creo que hay varias cosas que me marcaron. Una fue el haber llegado a la Academia de Humanismo Cristiano, La Espiral, que llegamos, porque estudiamos en la misma generación, llegamos en un momento en que
siento que el maestro Patricio Munster estaba vivo y eso determinó durante casi 3-4 años de mi vida algo muy importante. Como lugar de formación, como el tener un maestro, ¿sí? Y no solamente él, sino que todas las maestras que existían en ese momento tenían como esa calidad humana y ese desarrollo, un poco lo que uno también busca traspasar en la vida como artista, ¿sí? Que es como la involucración de un todo, ¿sí? Como la parte humana y la parte obviamente artística. Entonces el tener ese vínculo con maestras como la Yasna, con Patricio Munster, la Valentina Pavé, Natacha Torre, Natalia Zapata, mucha gente que de alguna manera estuvo en mi camino como para mostrarme las cosas fomes de uno como artista también, Raymond también, me acuerdo, y las cosas maravillosas que uno también podía sacar. Ese lugar es súper impactante. Y el otro, yo creo que tiene que ver con el haber resistido al estar en la capoeira, el querer estar en esa disciplina en conjunto con la danza. Fueron dos cosas que me nutrieron mucho, y hablo de una resistencia porque de verdad era una resistencia estar en esos dos lugares. Estudiar danza de mucha voluntad, de mucha disciplina, de mucho régimen como físico, y la capoeira es muy parecida en ese sentido, pero en otros lugares que también te exigen. Y en esa vinculación que creo que fueron dos campos que me ayudaron mucho a ser quien soy, a entender que necesitaba un espacio, estando en la universidad, estudiando capoeira necesitaba un espacio, entonces salgo de la U a buscar un espacio para poder volcar estas inquietudes, juntarme con amigas para crear, llamar a gente para investigar esto que era en el momento era como jugar solamente con el 360, con capoeiristas. Me hizo como despertar el aspecto más de la gestión. Entonces yo creo que todo se nutre en esos dos mundos que después ya me terminan un poco el camino de vida. Porque tengo la intriga, ¿qué es antes? ¿Antes la capoeira o...? Ay, no, ¿el huevo o la gallina? No, es muy heavy porque yo creo que siempre bailé desde... Mi mamá dice que yo bailaba desde los 3 años, como esta inquietud de la danza. Traté de postular al experimental artístico cuando chica y no quedé, y me frustré caleta y como que me fui a otra área, como a un lugar más técnico en la educación media, ¿cachai? Como trabajar como técnica en párvulo, me fui en otra ola, como pensando que iba a ser psicóloga, como que me bloqueé un poquito. Fui muy gimnasta, patinadora, como muy actividad física, pero sin duda cuando salgo del colegio, estaba en el proceso de salir del colegio y elegir qué, yo juraba que iba a ser psicóloga y como otros rollos más educacionales también. Descubro la capoeira en el año 96, yo estaba saliendo del colegio y es ahí que como que me atrapa un poco ese mundo. Inmediatamente conozco a bailarinas que estaban estudiando en la Chile y fue como inmediato el vínculo, fue como volver a eso que tenía cuando era chica, esa inquietud, así. Sí, así fue muy así. Una ayudó a la otra. Claro, una potenció. Sí, qué buena. Oye, ya, quisiera como saber el lugar del escribir la danza. Como, siento que la danza es un espacio tan amplio que no solamente la vemos en la escena, en el escenario, digamos. Y actualmente hay mucha investigación, mucho laboratorio, mucha experimentación en relación a la danza, y como trabajadoras también nos hemos visto en ese lugar de experimentar con muchas otras cosas, y entre eso está la escritura. ¿Cómo llegas a ese lugar de poder escribir la danza? Mira, tiene que ver con estas ganas de querer seguir estudiando y como esta disciplina de, ya, necesito entender mejor ciertas cosas. Y cuando salgo de la carrera, en el año, ya salí 2008, 2009, 2012, 2011, decido hacer una licenciatura en Arte Escénica en la Universidad Mayor, que era un PET que de alguna manera convalidaba un poco tu rol artístico que habías tenido como en la escena, en menos tiempo, más acotado, era como un programa de formación, ¿no es cierto?, de especialización.
y hago una licenciatura en artes escénicas. Y ahí me encuentro obviamente con las ganas de desarrollar el 360 escrito. Ya existía cuando brota el 360, había una pauta metodológica y postulé a un fondar en ese momento. Entonces había un insumo en el año, te estoy hablando antes, 2009, 2010. Había un insumo escrito que habíamos mezclado escritores, cosas, sensaciones. Nos habíamos dado con una amiga de poder escribir un poquito más. Y cuando llego a esta licenciatura, claro, todo apuntaba a terminar con un proyecto de título, una tesis, no un proyecto, una tesina, y en el fondo era, para mí era como la posibilidad de encauzar y comprobar como hipótesis ya que la capoeira funcionaba para la danza contemporánea. Y ahí hago el primer así escrito, importante para mí, como verme así, los capítulos, las cosas más técnicas, y descubro que no había escritura en danza. Ajá. En Chile en ese momento era muy poco. Yo no sé si tú te acuerdas que Carlos Pérez nos decía, yo soy físico y estoy haciéndole clases a ustedes de historia de la danza, porque ustedes no escriben la danza. Y en ese momento como que nadie se repite, ni siquiera terminaban la carrera con las tesis porque no era un lugar como casi permitido, no te dabas ese lugar para poder escribir una investigación. Exacto. No había la herramienta, bueno, y me empecé a fijar que en Chile no había muy poco, muy poco, entonces me voy al Leder, a las cosas como más, al moderno, que tenían, habían algunas técnicas, Limón, en México había más literatura, Argentina también, pero en Chile nada, era un territorio muy vacío, y eso igual me provocó algo raro, como, wow, qué heavy que no se escriba, que no es fácil. En mi caso yo tenía un lugar histórico muy nutrido que me permitía como agarrarme de muchas cosas, porque a nivel formativo, sensaciones de la experiencia en 360 estaba recién comenzando. Entonces me vinculé con lo que encontré y ahí es donde empieza así como estas ganas. Luego termino eso, me quedo con esta inquietud de querer seguir estudiando y me voy a un magíster en Historia, Gestión y Patrimonio Cultural, que alcancé hasta los 2 años, pero no hice la finalización por temas personales y con la propia universidad en la que estaba, pero me ayudó y me entregó tremendas herramientas como para poder seguir como esclareciendo ese lugar de la escritura, ¿sí? Ya sea en proyectos, porque uno se enfrenta en todo, en proyectos o en ideas, en cómo llegó a un curso, en un colegio, como que uno tiene que saber de alguna manera desarrollar diferentes tipos de escritura en lo tan amplio que uno hace. Y ese magíster fue súper interesante, de hecho ese magíster también me lleva a adjudicarme el proyecto de investigación, sí, entonces fue muy así. Sí, y ese lugar me encanta del poder escribir la danza dentro de una informalidad. Información. Porque no es un escrito como lo tenemos concebido, tenemos imágenes, tenemos procesos también, tenemos poesía, entonces como palabras sueltas, solo dibujos, y es finalmente lo que te va sucediendo en una clase de danza o en la experimentación del movimiento. Y eso, llevarlo a la escritura así desde lo más puro también que entrega la danza, me parece demasiado fascinante, como el libro que sacaron ahora hace poco, La danza se escribe a sí misma. La danza se escribe a sí misma, claro. También es un lugar donde tú ves poesía, donde ves la estructura también de una investigación y donde ves solo palabras. Entonces, permitirse entrar en ese espacio de la escritura sí es súper amable también para quienes estamos dentro del rol artístico. Es tangible, es como que uno lo ve, es interesante. Además que yo estudiando con la OMI, antropóloga del cuerpo, hay unas teorías que los bailarinas inventamos palabras, conceptos, porque estamos tan rodeados de sensaciones que surgen conceptos que solamente uno los puede explicar. A nosotros nos pasó y tenemos un término que es la como danzabilidad, que fue como algo, esta mezcla de un montón de cosas, y dijimos, bueno, es válido, es parte, y así con un montón de gente que yo hablo les pasa que se van creando como conceptos de la creatividad. El mismo danzante, Sí, por danzante. Ser danzante. Ser danzante. Sí.
Mira, entrando ya como en plano como derecho del movimiento 360, esta circularidad hermosa, yo lo vinculo un poco al ojear, al ver, al leer un poco como con el planeta Tierra. Entonces también me acuerdo mucho también de estas clases de coréutica donde estabas dentro del círculo o donde podías abrazar esa circularidad como tridimensional y también vinculada a la vida, como la vida te va mostrando cierta circularidad en lo que tú estás realizando con distintos patrones también, o cómo esos patrones nocivos se van marcando y cuando lo vuelves a encontrar lo mutas también en esa circularidad. Despierta conciencia. El dibujar este movimiento, dibujar el planeta en el cuerpo también. Bueno, nos han dicho que el planeta es circular, ¿cachai? Es redondo, entonces como también podemos desde esta célula también, que es muy tridimensional, poder expandirla a esto. ¿Qué sensaciones te ha generado como dejarse marear, dejarse salir del eje, dejarse entrar en este estado como de que no tengo el control de mi cuerpo? Entonces, no tengo el control, ¿qué hago? ¿Cómo me desafío en eso? ¿Y qué te genera? O al final yo reflexiono y digo, ¿te creará así como cierta conciencia de que sí tienes el control de tu cuerpo? O no, o te genera esa satisfacción también del poder entender que sí podemos entrar en la mareadura, dijimos. Sí, qué interesante, porque yo le llamo como un estado, el estado 360, como esa que es muy, yo lo percibo así, como muy la vida, como podemos estar hoy día acá tocando todo y no tenemos idea de lo que nos va a pasar después, independiente de que tengamos una dirección, una voluntad de a dónde vamos, unos objetivos, igual uno no sabe lo que puede pasar, como que siempre está ese lugar que me parece como enigmático, como un poco mágico también, porque te va sorprendiendo qué pueda suceder. Un poquito ese estado a mí me lleva mucho a... Primero el 360 como que me logró colocar, asentar en la tierra, como que si pudiera como sentir, sí, me siento acá y me siento, ¿cachai? Tiene que ver con ese lugar de estar como presente, enraizada, sí, y tiene que ver con esa conexión de que no es solamente hacia la tierra, sino que tiene que ver con esta cosa circular de estar en todos los otros lugares, pero también te invita un poco a dejar que este lugar de tu cabeza, por así decirlo, que ha sido tan como determinante para nosotros, que te guíe, que te lleve, que te posicione, que te indique, como liberarlo y que sean otras cosas las que también van hablando e integrándose para hacer un tú en un lugar. Entonces yo hablo como de un estado en las clases, como sí, me tengo que dejar ir y es verdad, me puedo caer, pero no, el cuerpo va como que sabe reaccionar y voy a dejarme ir y voy a girar y pero voy a saber que voy a llegar a otro lugar y desde mi centro voy a volver a salir y volver, y como que te va entregando posibilidades de fuerza, de voluntad. Entonces claro, hay una idea un poco de sí, tengo la voluntad de saber para dónde voy, pero también tengo la posibilidad de dejarme ir sin conflicto, sin miedo, a pesar de que igual existe el miedo. En todas las clases nos enfrentamos a los miedos, como hoy me voy de cabeza a la tierra, ¿cachai? Me voy a tirar hacia atrás y no voy a saber de nada, pero pasa que mi cuerpo mecánicamente lo va haciendo y es ese momento de inercia, ese momento de la habilidad, ese momento como de explosión, es muy delicioso también para uno, como no está la cabeza pensando. Sí. Es un rico estado. Me
Me llama mucho la atención esa humildad del cuerpo, como si lo vemos fuera de quienes somos, sí, cómo te va acompañando, a pesar de todo lo... Hermoso. Te puede acompañar a caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros y va a estar ahí, va a estar resolviendo, va a estar haciendo, y como... Igual el sistema te ha hecho como pensar que el cuerpo se cansa, que el cuerpo no puede, que tienes que tener como cierta estructura o ciertos movimientos. O llegar a cierta edad para ciertos movimientos. Claro, pero finalmente, si lo vemos así como desde afuera, es muy humilde. Te sostiene todo el rato y todo el rato está resolviendo el entrar al suelo, el salir. Es muy importante la educación corporal. Sí, genera confianza al final, pues tiene que ver un poco con ese lugar también de confiar en una misma, en un otro, no tres. Sí, oye, qué bueno que tomas el tema de la confianza, porque tenía una pregunta en relación a eso, como a los miedos y las caídas. Yo sé que el cambiar este formato de que mi cabeza está en el suelo y mi cadera en mi centro de peso, que estaba más pegado a la gravedad, ahora está despegado, más lejano, genera miedos, genera sobre todo a quienes son primerizos en el movimiento. Yo igual tengo un tema así como por ejemplo con mi centro de peso, que siempre lo siento mucho más pegado a la gravedad y claro, puedo hacer la rueda, puedo hacer la invertida y hasta ahí. Pero el generarme la fuerza para salir también me genera miedo y me encuentro con esa Beatriz miedosa, ¿cachai? ¿Qué pasa con la gente que tú estás formando? Cuando llegan a ese lugar, que los bloquea, que los entrampa, ¿cómo has encontrado ese lugar de poder hacerlos entrar y reconocer el miedo y traspasar esa pared? Es súper interesante porque primero el 360 está abierto a todo público, como no hay requisitos en torno a la práctica, porque la práctica te lo permite de esa forma. Uno va facilitando los procesos y también gradualmente hay etapas de proceso. Entonces, si una persona va a enfrentarse por primera vez a apoyarse desde las manos, desde el tren superior y elevar, hay todo un acompañamiento para eso, ¿sí? Y eso se trabaja. De hecho, yo tengo como escrito dentro de los formatos de las clases, hay un espacio bastante sororo en ese aspecto. O sea, cuando tenemos que todos ayudar, vamos y estamos en esa colaboración, sin dejar que yo entrene lo que yo necesito entrenar, porque yo me puedo quedar, entonces yo necesito más riesgo. Entonces la persona también tiene que aprender a sostener y sentir cómo el cuerpo de la otra persona quiere eso. Pero cuando a mí me toca, que es más difícil, tengo que llegar con otra armonía anatómica, con el lugar del estado, como con una sensación antes de... Es súper acompañado y lo que últimamente me ha hecho muy factible es como esa posibilidad son las tecnologías, o la pelota grande, la pelota de tenis, la pared, como las banditas, como ciertos lugares para llegar al entrenamiento un poco más rápido, para sentir ese tono, para llegar al piso y saber que sí, puedo. Durante toda nuestra primera infancia estamos siempre reptando, ¿sí? O sea, como que nuestra primera conciencia es a este lugar como en 4 apoyos. Y es increíble cómo vamos pasando y nos vamos poniendo más erguidos y no deberíamos de alguna manera perderlo porque tenemos esta posibilidad, ¿sí? Está bien, no vamos a trabajar en 4 patas, excepto las bailarinas, porque sí, de alguna manera sí, pero qué interesante un cuerpo que se sigue desarrollando así, que sigue facilitándole esa posibilidad, ¿sí? Hay desbloqueos también con respecto a las inversiones, hay cosas que suceden a nivel de órganos que también son bastante ricas a momentos para justamente liberar esa, ya no fue nada, no me caí, no me pasó nada, que también a nivel de órganos van liberándose. Y en la capoeira también se trabaja mucho, y en el 360, que viene de la capoeira, con esta idea de invertir los mundos, o sea, no solamente lo técnico, lo que yo tengo que lograr a nivel técnico y quedarme, sino que también hay un vehículo, un vínculo micropolítico de cómo yo invierto mi cabeza hacia la tierra
y los pies hacia el cielo, que en el fondo el ritual de la capoeira era eso, era como el poder, que es donde se asemeja la cabeza, se iba hacia la tierra, y los pies, que tenían que ver con todo el trabajo, la labor, estar ahí, ir hacia el cielo y invertir los mundos. Entonces también uno va adquiriendo como un poquito desde ese lugar histórico ese desafío. No es solo lo técnico, ¿no? Da lo mismo si me levanto un poquito, pero ya voy. Entonces es muy sororo, yo me atrevo a decir que es sororo, que hemos estudiado para que sea así, democrático, contenedor. Entonces es rico. Nos queda un poquito de rato y quisiera como también entrar en el lugar. En el libro hablas mucho, por ejemplo, del espacio sororo, también hablas mucho de identidad, de territorio, de género. ¿Cómo concretamente eso, bueno, ahora nos traspasaste un poco, pero cómo concretamente también lo vemos traspasado a ¿tú hablas de metodología 360 o...? Hablo de práctica. Práctica 360. Práctica, sí. La metodología no, porque, o sea, obviamente hay sí, pero no hay una metodología que sea, esto es la metodología 360, como que no me interesa, pero una práctica sí permite el viaje de diferentes disciplinas, la conversación, el diálogo con diferentes artistas, que la práctica crezca para un lado, que se puede ir, después se puede ir para otro lado, como que siento que es más libre en mi caso, ¿sí? Y estar en ese constante estudio como de cómo nos estamos habitando ahora en nuestras propias necesidades, cómo nos estamos observando siendo hombre, mujer, hombre, no mujer, como todos los cambios que están existiendo y que son tremendamente necesarios. Como el feminismo ha hecho un trabajo súper importante en que sigamos estudiando esas carencias y atenderlas, que son impositivas, que vienen del colonialismo, que vienen del patriarcado y que invitan, no es que yo sepa, sino que estoy en el estudio. Como que para mí estar en el estudio, el compartir con comunidades disidentes, el compartir con todo tipo de comunidades me hace, me gusta la palabra nutrirme de esa fortaleza que tenemos que ser como seres humanos ahora. Como es muy raro pensar en un artista, por lo menos para mí, en un artista que no esté vinculado a ese lugar político, social, contingente, de resistencia, menos si es la capoeira mixto, mi resistencia. Entonces va muy de la mano con el contexto social. La capoeira nace como una lucha de libertad, en algún momento se vuelve también bastante marginal como un sistema de defensa político y de muchas cosas bastante más fuertes, marginales, de un momento en que quedaron abandonados también todas las personas que eran consideradas esclavas cuando ocurre la liberación. Y hoy en día como que yo lo veo muy cercano a lo que pasaba, muy como que tenemos que, para mí como artista yo necesito estar vinculada con eso, con ese rol, y la práctica va a tener esa contingencia de atención. Entonces voy a tratar de no ir a espacios donde haya gente que esté con alguna vinculación, algún defecto de funa, que nos ha pasado y hemos resistido, hemos salido. Lo hemos dicho, no voy a, en mi momento ahora como estoy, no voy a incitar a alguien que esté dentro de la práctica con malas prácticas, ¿sí? Entonces desde ahí va mucho el cuidado de ese aporte que necesitamos para ser mejores socialmente. Pareciera que actualmente igual todo esto ha abierto la libertad de identificarnos. Entonces eso es muy importante también. Sí. Yo no me identifico como una mujer o como un hombre, me identifico como ambos. Exacto. Y así en distintos temas también. Sí, los de prejuicios que tanto necesita Chile. Hay una compañera acá que creo que está en el prólogo, que es la Adeline, que habla ella en algún momento del acompañamiento como compañeros y compañeras de las danzas, y a mí me generó al tiro el hablar de una comunidad 360. Hay un libro un dibujo que se llama Comunidad 360, que justo tiene ese nombre, y le pusimos así porque viene de un ejercicio práctico
Pablo de la Fuente aquí. Ay, no lo Sí, veo. eso, y hacer también un nombramiento especial también a la gráfica No, del el Pablo, libro. ahí sí se ve. Eso viene de un ejercicio donde se llama comunidad, donde es como una danza comunitaria, donde estamos, es un cuerpo al centro y todos alrededor están pendientes y como seres modificantes de lo que está pasando con esta persona. Esta persona está muy activa, pero pasa esto, que estamos todos conteniendo y ayudándolo a esos 360 grados, a volar. A mí como que voláis y te llegáis y todos te sostienen y después aprovecháis la fuerza de otro y te dais vuelta. Es como una danza comunitaria. Claro. Como que en la práctica ahí sucede caleta. Claro, y se da como, me lo imagino también en esa conversación del ruedo también, Sí, po, es como de la- empieza uno a transparentar estas cosas, los miedos, Sí, po. quién soy, Es súper sorprendente y que, eso. finalmente lo relata todo Sí. el acompañamiento del movimiento. Sí. Te quiero dar las Ay, gracias. gracias a ustedes. Nos quedamos No, igual a sí. veces como con temas pendientes, No, pero me mejor que queden encanta, pendientes. sí. Así que te quiero dar las gracias Ay, de gracias. querer, de darnos la entrevista, de ayudarnos también con el proyecto para poder potenciar que desde acá del territorio se hable de la danza, se hable de lo que está pasando a nivel país, que vengan los compañeros del país a Por apoyar favor. al territorio Aysén, a crear también, siempre Sí. es una de las invitaciones. Y eso. No, gracias a ustedes por mantener, por estar, por resistir en este espacio maravilloso, por crear esto que a uno le cuesta como de repente encontrar estas instancias tan ricas y verdaderas de poder uno profundizar, así que gracias, de corazón. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Oye, qué bien. Postdata. Las dejo con las imágenes de lo que fue el conversatorio del libro 360 y su circularidad. We are the stars which sing. We sing with our light. We are the birds of fire. We fly over the sky.